Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo Ponce de León nació en la Ciudad de México en 1951. Político mexicano, presidente de la República entre 1994 y 2000, nacido en el seno de una familia de clase media. Hemos insistido con claridad y firmeza en que el límite de toda negociación con México es siempre nuestra soberanía nacional. Que los mexicanos nos gobernamos a nosotros mismos y no aceptamos ninguna injerencia externa en nuestros asuntos internos. Ernesto Zedillo cursó estudios en la Escuela Superior de Economía, el Instituto Politécnico Nacional, afiliado desde 1971 al Partido Revolucionario Institucional. En 1987 fue designado subsecretario de Control Presupuestario y defendió la aplicación de un riguroso plan para combatir la inflación. Nombrado secretario de Educación en el gabinete de Carlos Salinas de Gortari, abandonó el cargo en 1994 para dirigir la campaña del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, quien fue asesinado en un atentado el 23 de marzo de 1994. Es este video que estamos viendo en pantalla. A ver si podemos poner la versión más corta, por favor. Que es un video que dura 3:47. Este es justo el momento en el que él recibe el disparo. Ahí vemos cómo está en un evento de campaña, sale una mano y le da un disparo. Este es el video desclasificado, no editado. Zedillo fue elegido como nuevo candidato presidencial para el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Resultó vencedor por un amplio margen en la convocatoria electoral en 1994. Durante su periodo presidencial, se estimó que la población total de la República Mexicana era de 91.158.290 personas, de los cuales el 49.3% eran hombres y el 51.2% mujeres. Al final del sexenio de Ernesto Zedillo, el crecimiento económico del país acabó con un 3.4%. Tipo de cambio: tuvo una devaluación de 173.82% y el dólar estuvo en 9.42 pesos. Durante su gobierno, luego de tomar el cargo como presidente de la República, Zedillo se enfrentó al legado de Salinas con una crisis financiera inmediata, la más severa de la década, con repercusiones internacionales en donde los inversionistas extranjeros y nacionales perdieron la confianza en un peso sobrevalorado, provocando en pocas semanas la caída de su valor en más de un 40% frente al dólar, causando quiebra de miles de compañías, desempleos y que muchos deudores se vieran impedidos de pagar sus deudas. Además, por si fuera muy poco, un nuevo movimiento revolucionario que los zapatistas surgieron en el estado de Chiapas el 1 de enero de 1994 y que durante los meses finales de la presidencia de Salinas de Gortari comienza a desequilibrar la paz social. En un documento titulado Declaración de la Selva Lacandona, señalaban que pretendían avanzar hacia la capital del país, venciendo, decían, al ejército mexicano y permitiendo a los pueblos liberados elegir libre y democráticamente a sus propias autoridades administrativas. La tasa del Producto Interno Bruto se estimó que fue del 22.18% durante su sexenio, del cual fue 3.39% anual y 11.18% por capital. La situación económica que legaba Zedillo no podía ser más diferente de la que había heredado 6 años atrás. En el 2000 cerró con un crecimiento del PIB, Producto Interno Bruto, del 7%, tasa que duplicaba la registrada el año anterior, y una inflación del 9.5%, el índice más bajo de todo el sexenio. Durante su gobierno, el expresidente Ernesto Zedillo tuvo un saldo de endeudamiento externo
que pasó de 91.000 millones a 70.000 millones de dólares. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, en 1994, año en que comenzó la administración de Zedillo, en México había 6.315.696 personas que no sabían leer y escribir. Esto es el equivalente al 11.2% de la población mayor de 15 años. Al finalizar el periodo de Ernesto Zedillo, en el año 2000, el país estimó un aproximado de 4.387.000 personas analfabetas, las cuales representaban el 9.0% de la población total en ese entonces. Uno de los primeros grandes retos que tuvo Zedillo en sus inicios como presidente fue el llamado Error de Diciembre, el cual ocurrió el 20 de diciembre de 1924, a solo 19 días de haber entrado como presidente. Los mexicanos despertaron con esta noticia, que mezcló la falta de reservas internacionales, la devaluación del peso mexicano, una fuerte fuga de capitales, falta de liquidez y un aumento en la deuda del país. El término Error de Diciembre fue acuñado por el entonces expresidente Carlos Salinas, quien atribuyó esas crisis a una serie de decisiones de la administración de su sucesor, Ernesto Zedillo. Las empresas que tenían deudas en dólares o habían comprado suministros en Estados Unidos sufrieron un golpe inmediato. Hubo despidos masivos y los inversionistas extranjeros huyeron del mercado mexicano, a lo que a su vez se le atribuye la devaluación del peso en más del 100%, la erosión de las reservas internacionales, una caída del Producto Interno Bruto de 6.2%, la quiebra de los bancos y desempleos generados por el desequilibrio de este error. Otro de los hechos que más marcaron el sexenio de Zedillo fue la matanza de Acteal. El 22 de diciembre de 1927, en la comunidad Acteal, Chiapas, fueron asesinados 45 indígenas oxiles, entre ellos 4 mujeres embarazadas y 18 menores de edad que pertenecían a la organización pacífica de las abejas. La masacre fue cometida por un grupo de 60 paramilitares. Entre los indígenas realizaban una jornada de oración y ayuno. Fueron ejecutadas 45 personas más 4 que aún no nacían. Este hecho fue llevado a cabo por el grupo paramilitar priista creado, entrenado y financiado por el gobierno mexicano. La matanza de Acteal marcó el sexenio de Ernesto Zedillo. 58 presuntos responsables fueron encarcelados y más tarde liberados. Otros 22 participantes se les inició un nuevo proceso de investigación debido a que la Suprema Corte de Justicia justificó que tenían pruebas falsas. Que la participación en los trágicos hechos no se atribuye directamente al Estado, sino que se trató de actos de civiles armados en un contexto social complejo. En la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos fue presentada una demanda en contra del gobierno de México debido a la matanza de Acteal, en el cual se comprometió en la reparación de los daños. Para finalizar el proyecto realizamos 2 preguntas, las cuales fueron contestadas por el profesor Armando Inda Mora. ¿Qué puntos importantes resaltaría del periodo presidencial de Zedillo, el periodo que abarcó de 1994 al 2000? Ernesto Zedillo trató de elevar lo que fue la economía de México, tratando de sacar uno de los problemas que quedaron de su sucesor, que fue Salinas de Gortari, y en la situación del problema de diciembre, que le llamaron la debacle de diciembre, donde hubo pérdida en nuestra moneda, en nuestro poder adquisitivo, ya que muchas empresas perdieron su dinero que estaba invertido en dólares. Entonces, en ese momento, esas empresas empezaron a caer, algunas quebraron automáticamente, por lo que Ernesto Zedillo trata de crear lo que es una línea económica liberal
de austeridad para tratar de poder frenar esta parte, ¿no? Él quería, mediante la economía, hacer crecer y eliminar, reducir ese número de pobres que existían en México, cosa que pues le fue imposible por todo lo que ya traía cargando. Él era un economista, obviamente. Muchas de las personas que creyeron o no, o bueno, que creyeron empresas en esa parte, por eso ganó las votaciones. ¿Cómo diría que fue el desempeño como presidente de Zedillo? Zedillo trató de ser un buen presidente, como ya lo dije, en la parte económica, en ese crecimiento económico. De hecho, es de los presidentes que el Producto Interno Bruto ha crecido, o creció en ese momento, no recuerdo si es un 28%, tuvo un crecimiento del 28% Producto Interno Bruto. Quedaron muchas empresas muy grandes o empresas grandes que fueron las que sostuvieron la economía en México. Situaciones de negocios pequeños que trataron de sostenerse con una liberación que elabora Zedillo de los productos arancelarios. Entonces, al empezar a ingresar esos o bajar esos impuestos en los productos arancelarios, empiezan a llegar esos productos con bajos costos de lo que eran impuestos aduanales, y empieza a tratar de desarrollar lo que sería el mercado o los negocios en una clase, se le pudiera decir clase media, ¿no? Empiezan a crecer y los negocios pequeños empiezan a reducir mucho su economía, ya que muchos mexicanos tenían acceso a productos un poquito de calidad. Muy bien. Uno de los, no sé si tengan la pregunta de problemas que tuvo, así de rápido, Zedillo, fue que llega a la presidencia bajo, quizás diríamos accidentalmente, por la muerte de Colosio, por lo que quizás no estaba tan preparado Zedillo para llegar a la presidencia.